Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la materia y de sus propiedades. Abordaremos el objeto de estudio de la química, la definición de materia y las propiedades de la materia, que son cualitativas, cuantitativas, generales, específicas, intensivas y extensivas. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que tiene como objeto de estudio a la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. ¿Y qué es la materia? La materia y el átomo son conceptos que han sido abordados históricamente desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de Cristo. Aristóteles pensaba que era el resultado de la combinación de los 4 elementos de la naturaleza, del agua, del aire, la tierra y el fuego. Para Leucipo y Demócrito, filósofos griegos también, la materia estaba compuesta o formada por partículas que para ellos eran indivisibles, a las que llamaron átomos. En la historia de la química han sido muchos los científicos que han contribuido con el desarrollo de los conceptos de materia y de átomo. Entre ellos tenemos también a John Dalton, J. J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr. Cada uno de ellos propuso una teoría atómica y modelos atómicos que han permitido conocer más a profundidad la naturaleza del átomo. La materia entonces se define ahora como todo aquello que nos rodea, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen, y está compuesta por átomos, que ya sabemos que sí son divisibles. Tienen partes, tiene un átomo, tiene típicamente un núcleo, tiene corteza y tiene partículas subatómicas, partículas positivas o con carga positiva, los protones, con carga negativa los electrones, sin carga eléctrica los neutrones, entre otras partículas que han sido descubiertas. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son cualitativas, las definimos como aquellas propiedades no medibles, no se expresan entonces con números ni con unidades de medida, y también se les suele llamar como propiedades organolépticas porque se determinan a través de los sentidos. Entre ellas tenemos al color, el sabor, el sonido, la textura y el olor. Las propiedades cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, sí son medibles, por lo que se expresan con un número y una unidad de medida. Como ejemplos tenemos a la longitud, al tiempo, la masa, entre otras. A las propiedades cuantitativas también se les llama magnitudes físicas. Todas ellas siempre son medibles, hay instrumentos que permiten su medición. Si yo quiero medir la longitud, utilizo una regla o un metro, el tiempo un cronómetro, la masa una báscula o balanza, la temperatura, que no está acá, pero también es una propiedad cuantitativa, hablaríamos de un termómetro, y siempre vamos a hablar de estas propiedades cuantitativas, repito, con un número y se representan con una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud, 5 centímetros o 5 metros, el tiempo, 10 minutos, 10 horas, 10 segundos, la masa, 50 gramos, 50 kilogramos, libras, etc. ¿Cuáles son las propiedades generales o extrínsecas? Son las que son comunes a todos los tipos de materia. Resulta que todos los tipos de materia, independiente de su naturaleza, tienen una masa, un volumen y un peso, entre otras que no están mencionándose acá. Propiedades específicas o intrínsecas son las que son particulares para cada tipo de materia. A diferencia de las generales, van a permitir diferenciar una sustancia de otra. A su vez se clasifican como físicas y químicas. Las propiedades físicas no implican transformaciones en la estructura interna de la materia. Y como ejemplo tenemos a la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, ductilidad, maleabilidad, viscosidad, tensión superficial, estado físico, entre otras. Las propiedades químicas, repito, sí implican cambios en la estructura interna de la materia y por lo general se forman nuevas sustancias. Como ejemplo de ellas tenemos todas las reacciones químicas en las que también se incluye la combustión, cuando por ejemplo sometemos una hoja de papel y la quemamos, se desprende energía en forma de luz o calor, también se generan cenizas y humo. Hay diferentes tipos de combustión,
pero en toda combustión, al igual que en toda oxidación, la materia sufre transformaciones radicales a nivel interno. Por eso son propiedades químicas. Y finalmente, tenemos a las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia o del tamaño de un cuerpo. Todas las que están en la presentación son intensivas. Es decir, las organolépticas, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, la temperatura, entre otras. Las extensivas sí dependerán de la cantidad de materia o del tamaño de un cuerpo. El peso, el volumen, la masa y la longitud son ejemplos de esas propiedades. Por ejemplo, el peso de un objeto en la Luna y en la Tierra va a ser diferente porque va a depender de la masa, ¿sí? Va a depender de la masa y también en el caso del peso propiamente de la fuerza de la gravedad. La temperatura como una propiedad intensiva no va a depender de la cantidad de materia. Yo puedo registrar la temperatura de un cuerpo y esa temperatura no va a depender de la cantidad de masa que ese cuerpo tenga. Estas son algunas fuentes consultadas. Agradezco su atención.